Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Dígales a nuestro público qué tema va a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver todas, bueno, no todas, pero las más frecuentes enfermedades de la uña. Ya que, Ceci, en el mes de enero en la Ciudad de México vamos a tener un seminario de actualización. Durante 2 días les voy a hablar de todas las patologías. Qué bueno, doctor. Entonces, uñas de los pies. Sí, de las uñas de los pies. Así bueno, es. También casi siempre la primera patología puede ser de las manos. Psicopatía se llama para todos los demás. ¿Y qué son eso? Pues todas aquellas enfermedades que las cuales tú notas un cambio en esa plataforma estructural que es la uña. Porque la uña normalmente cuando la vemos mal, y a veces más la de los pies, la pintamos. Y le tratamos de ocultar. Porque así es cierto, mucha gente lo hace, doctor. Yo aparte, ahorita como si fueran las uñas de las manos, ¿no? Si te ha tocado a mí, Ceci, las decoran, las acomodan, y eso también hace mal, ¿no, doctor? Claro, y cuando las tapas y todo, entonces al ratito empiezan los honguitos, y empiezan las degeneraciones, las infecciones, que ya ahorita vamos a hablar en el programa. Y por ejemplo, las infecciones, ¿qué tipo de infecciones se pueden presentar, doctor? Y por ejemplo, yo tengo una pregunta muy importante, la uña en cucharita. O sea, ¿cómo es esa? A ver. Bueno, la coloiniquia es una enfermedad en la cual la uña se hace como una cucharilla. Y entonces tú empiezas a ver en ocasiones que empieza a marcarse de la parte central hasta que literalmente las personas que nos están viendo en otros medios van a poder ver ahí las imágenes. Y generalmente este tipo de problemas se debe a un problema nutricional. Ah, caray. Y entonces le empezamos a manejar una adecuada nutrición y se va a corregir la coloiniquia. Y luego muchas ocasiones vemos que te dicen aplíquese aceite y empezamos a aplicar la vitamina D y la vitamina E y efectivamente se le corrige. Agarras una capsulita de vitamina E, le picas ahí con una agujita y la gotita que vas haciendo la aplicas y empiezas a ver que se corrige tu uña en cucharilla. La uña. Bien, observen bien sus uñas de los pies, por favor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las causas benignas más frecuentes del cambio de color de una uña? Yo me he dado cuenta que mucha gente le cambia el color y digo, caray, ¿por qué tienen así la uña? Se le ponen negras, se le ponen blancas. Entonces empezamos por las causas. Pues una de las primeras y tal vez la más frecuente son la presencia de infecciones. Una infección, por ejemplo, por hongos, te va a dar una uña negra, se llama onychomicosis nigrans. Una uña que tú tienes la presencia de monilias, te da una uña verdosa, pardo verdosa. Y luego tienes unas uñas en las cuales, aparte de la pardo verdoso, se ve como si te hubieras enclavado una espinita y corriera, y entonces te da una discromía unguial porque se ve entre lo pardo verdoso y lo blanco. Esas 3 imágenes que yo les paso ahí son las más frecuentes cuando existen esos cambios de colores. Hay otros que nos dan otro tipo de problemas infecciosos por bacterias, pero los más frecuentes que vamos a encontrar en nuestro pie son esos 3. Y por ejemplo, yo le pregunto, porque esto a todo mundo nos sucede, después de que te machucas la uña del pie, que se pone negra, ¿qué hacer entonces en estos casos? Esa es una cosa. Eso es lo que más nos preocupa. Bien importante, te voy a explicar por qué, mi Ceci. Se machucó una persona. Y en ocasiones, a veces, a los 2-3 meses, se le olvida eso y ve que su uña está negra. Sí. Y luego él le dice, es que tienes un problema de hongos. Y entonces la gente empieza a dudar y te damos cuenta, si nos vamos desde el origen, cuando una persona sufre un machucón, lo más importante, si fue de consideración, cerraste la puerta del carro y ¡crack! Quedó aplastado ahí el dedito, ya te está punzando. Se torna rojo y hay una hemorragia. Esa hemorragia, pues lo ideal es que en ese momento la podemos drenar y la respuesta va a ser adecuada. Para nosotros los médicos o los podólogos, agarramos uno de nuestro instrumental, lo calentamos, y como hay líquido ahí, no va a doler, pero tienes que saberlo hacer. Y entonces drenas y le va muy bien al paciente. Qué bueno. Bueno, ese paciente no se le hizo eso. Y luego llega tiempo después contigo a que lo hagas porque se está levantando su uña. Y dices, no, en ese caso ya no se puede hacer. Hay veces que se puede desbridar la uña para poder levantarla y que salga pues toda aquella sangre molida que quedó ahí. Pero si tú te has fijado, casi todos nosotros cuando nos hemos machucado,
dura tiempo en el que la uña sigue saliendo. Toda aquella sanguaza, toda aquella sangre seca que quedó, no sale tan fácil. La uña la empieza a arrastrar. Y entonces ahí es donde en un momento nosotros tenemos que calmar al paciente. Y existen algunas técnicas cuando esto en momento ya le está causando mucho problema al paciente, unas técnicas de desbridación, o cuando la uña en un momento debido a eso se levantó y permite que a través de ahí entre bacterias y se infecte, entonces sí tenemos que desbridarla. Ok, era precisamente lo que le iba a preguntar, doctor. Es el caso de alguien que se dio un machucón en el dedo, precisamente en el dedo gordo del pie, y así le pasó tal cual como lo explicó ahorita. El problema es ya muchos años, nunca volvió a crecer la uña. Crece, pero queda un espacio como si no estuviera pegada la uña. Entonces ahí en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Salió todo el moreto, justo así como decía, de a poquito fue saliendo, y ahorita se puede hacer algo, ya no, doctor. Qué importante, sí, qué importante cuando nos damos cuenta de eso, porque la uña tiene abajo de sí un lecho unguial. Ese lecho unguial no es el mismo tipo de nuestra piel, es un tipo de tejido adherente, la uña se adhiere. Pero si en un momento ese lecho, después de que sucede esto, se revitaliza, se forma piel, entonces esa piel, la uña no se va a adherir en la piel. Y entonces lo rodea, o a veces se forma ahí un borde, un gran borde. Por eso es que es bien importante, si tú te sufriste un machucón y fue de consideración, no te esperes, tienes que acudir con el podólogo, y entonces nosotros llevamos a hacer una atención muy específica. Tenemos que desbridar para evitar este tipo de problemas, y si ya pasó más tiempo y hay eso, pues hay veces que tenemos que hacer alguna técnica donde levantamos ese tipo de tejido para volver a planchar la uña y permitir que salga adherida. Esto es bien importante, el checarse sus uñas y no dejar a la deriva esto. Decimos, me golpeé, sola se va a aliviar, sola se va a caer la uña, me va a salir la uña nueva. Yo tengo una pregunta muy importante, doctor. Platíquenos qué pasa en un momento dado de las uñas que se ven blancas, blancas, blancas. ¿Esto es normal? No, no es normal. Cuando una uña se empieza a levantar, precisamente, como que leíste lo que en un momento dado nos estaba diciendo Jorge, cuando se empieza a levantar, entonces se torna blanca, eso se llama leuconiquia. Y tenemos 3 tipos. Cuando comienza por una afección de la borde anterior, generalmente esto lo dan traumatismos, y lo dan las bacterias, y lo dan los honguitos. Y cuando la uña ya es blanca completamente, esto nos lo da algunos problemas genéticos, nos lo da algunos otros problemas de tipo congénito. Una psoriasis, cuando inicia en sus mismas etapas, nos lo puede dar. Entonces, qué importante es de redefinir cada uno de ellos para poder en un momento poder determinar esto. Muy bien. Ahora, vámonos con algo muy importante. Posiblemente mucha gente está observando sus uñas. ¿Qué pasa? Es peligroso cuando tienes una línea negra en la uña. O sea, se percibe una línea negra así. Y que va saliendo y va aumentando cada vez más en un momento de intensidad, mi Ceci. Esa uña negra se llama melanoniquia. Si tú te observas esa uña y ves que te empieza a aumentar, no dudes en pedir auxilio. Pues en ocasiones igual puede ser con un dermatólogo, con un cirujano pediatra como nosotros, con el mismo podólogo que te orienta, porque puede deberse a un tumor muy malo que se llama melanoma. Melanoma maligno. Y luego lo que hacemos después de esto, pues hay que biopsiar. Y ahí a la hora de biopsiar, aguas, porque si únicamente quitan el pedazo, va a quedar un fragmento, va a quedar la uña completamente degenerada. La próxima semana les hablaré que hay de un caso muy especial, muy cercano a mí. Perfecto, muy entonces, bien. Donde voy a hablarles cómo fue la melanoniquia, qué fue lo que pasó, y entonces pónganse muy atentos, porque si tú tienes esa rayita, pues ya lo puedes, luego incluso ahora ya todo el mundo luego lo consulta en internet y todo, y ya te puedes dar cuenta, y ya te das cuenta de eso. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué es el onicografismo dentro de la podología? ¿Te has fijado cuando está la tierra parejita y entras con el tractor a arar? Sí. Dependiendo del tipo de rastrillo, es la forma como va quedando el surco. Sí. Pues en una uña, cuando van haciendo, puede en un momento
quedar un surco. Y ese surco, que la uña no te la deja parejita, muchas ocasiones se debe a algún tumorcito que se está formando en la parte del nacimiento de la uña, y como esto lo aplasta, es como una budinera que también le ponías del diferente tipo de rayado para poder hacer pues lo mismo sucede ahí. Entonces, si tú estás empezando a ver surcos unguiales o onicografismo en tu uña, es porque tienes algo que la está presionando o la está deformando. Y esto también es muy importante porque en algunas personas mayores el onicografismo pues a veces no le gusta, y más a veces no tan mayores. A lo mejor una persona ya de una vida media tiene 40 años y empezó a ver sus uñitas, que empezó a manejarse el onicografismo. Hay algunas alteraciones degenerativas de la base de la uña que es importante atenderlas, las subsanas, y entonces después de eso se aplica encima de la uña para poderla ayudar a que no se empiece a corregir algo como si fuera una uña acrílica. Entonces se aplica, y entonces esto nos permite que la uña de nuevo vuelva a salir normal, lógico, corrigiendo el problema previo. Entonces, esto en las mismas en las pues vemos cómo lo podemos estar corrigiendo. Y por ejemplo, doctor, hablando de las uñas de los dedos de los pies, mucha gente se queja que la uña no le crece. ¿Por qué? Ya ves, George, ahí lo que tú decías, ¿qué le pasó? Y todo eso. Sí, bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Eso se llama onicoatrofia. Cuando la uña deja en momento de crecer o no crece adecuadamente, crece poco. Bueno, pues ahí el problema es múltiple. En muchas ocasiones es un problema nutricional, otras ocasiones como la misma psoriasis, que en el paciente, pues por ahí ya venía otra pregunta que nos habían hecho, el paciente con el paciente con artritis, se queja la gente que tiene artritis y su uña se empieza a no crecer, y entonces en la medida que tú corriges ese problema inflamatorio, que das a lo mejor algún esteroide, y luego que lo tratas ahí local, porque hay tratamiento local en donde al paciente le recomendamos en un momento que empiece a utilizar algunas cremas que tienen algún esteroide. Ojo, esto es delicado, tiene que ser bajo una persona que conozca, y entonces tú empiezas a corregir la uña, y luego le haces algunos manejos de tratamientos. Tenemos que saber cuándo sí y cuándo ya es un proceso degenerativo, que no, para no también crear falsas expectativas al paciente. Y entonces más bien, si sabemos que es un problema ya degenerativo, que ya irreversible, pues entonces le enseñamos al paciente a que utilice son sonicoplastías o esas uñas acrílicas, pero una uña clínica bajo un tratamiento podológico, donde se van a aplicar primero algunas sustancias antimicóticas y ya se va a aplicar su uñita para evitar que en un momento se vaya a infectar, donde se hace un tratamiento donde se remueve un poquito la parte que la gente le llama de la cutícula, que es el eponiquio, se remueve para poder introducir un poquito ese acrílico y se vea más natural. Entonces hay tratamiento. En este caso ya de las distrofias, en algunos puede ser un poquito paliativo. En el paciente que empieza con algún problema reumático, dolor, y luego vemos el problema de las uñas, pues ¿qué es que tienes esto? Es que no me lo habían diagnosticado. ¿Cómo es posible que un podólogo vio mis uñas y me empezó a decir que podía ser por ahí? Y esto se me hace muy importante porque fíjese que en ocasiones tampoco, voy a entrar con la pregunta de los bebés, que no revisamos los pies de los bebés. Nomás vemos a ver si está choquito el dedo o no, cómo están sus pies, en fin, pero no revisamos cómo están las uñas, si nacieron con la uña mal, en fin, qué hacer con la uña encarnada de los bebés. Fíjate también. Que yo te presento ahí un caso en donde tú vas a ver el dedito de un bebecito de 3 meses completamente rojo, y tú dices, ¿cómo es posible que la mamá permitió que ese niño durante 3 meses no hacerle una atención? Y ahí está, y lo puedes ver. Y entonces en un momento dado pues ya traía una infección, en fin, y todos le decían infeccionale esto, pero no se daban cuenta que ya era una alteración de deformación, de crecimiento de su uñita. Se puede ver en una segunda imagen donde se le da un tratamiento y se desinflama, pero no queda hasta ahí. Ya no puse las demás imágenes en donde tuvimos que a los 3 meses realizar una técnica quirúrgica para quitar ese excedente de piel, volver a pegar la uña. Es que en un niño tan chiquito se puede hacer, claro que se puede hacer. Entonces volvimos a pegar la uña y la uña empezó a crecer normal. Sí, pues es que sí se puede hacer. Y era una situación que era
llanto del niño todo el tiempo y ya no hallaban qué hacer, pues el niño lo que les decía es, pues trae un dolor. He ahí el por qué tenemos que poner atención en los pies, en las uñas de los pies de los bebés, hay que revisarlos, bien importante, que esto es muy importante. Otra cosa, doctor, ahorita en la actualidad, platíquenos sobre todo de los hongos de las uñas. Mucha gente trae honguitos en las uñas y no saben qué hacer, y andamos con remedios caseros, Otro de los grandes problemas es que ya fui con varias personas, me trataron, me dieron tratamiento médico caro, que me dicen que me dañaba mi hígado y no se me cura y ya no sé qué hacer. Y entonces tú te das cuenta que lo primero que ocupamos es orden, no andar picoteando. Cuando el honguito ingresa por la parte anterior y se va por toda esa parte anterior que se llama hiponiquio hasta que llega al nicho unguial. Y entonces va haciendo que la uña se haga grande, gruesa. ¿Cuánto tarda la uña de un pie en volverse a restaurar? 1 año. En nuestras manos son 6 meses, pero en el pie 1 año. Eso quiere decir que si tú, a veces dicen, es que el podólogo pudo lo que no pudo el médico, porque constantemente limpiaba y pulía mi uña. Me enseñó cómo yo la raspara y me dio una cremita que es antimicótica. La apliqué y mi uña fue naciendo normal. El gran error, yo tomé medicina, durante 3 meses vi que mi uña ya estaba haciendo normal, dejé de tomar la medicina y volvió a avanzar el problema. Y entonces ahí la constancia, el estar frecuente, el hacer un examen para poder determinar si no es una escleroniquia, un problema del circulatorio. Es imposible hablar de todos los problemas de la uña en esta entrevista, pero sí darnos cuenta que ya nos determinó que era el hongo y bueno, pues ya lo tratamos. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando una uña se hace gruesa, se hace como tipo curva? ¿Y la gente sigue viviendo así, doctor? ¿Creen que no hay solución? La uña engarra o la onicogrifosis, y es cosa curiosa, lo vemos mucho en las personas mayores. Tienen miedo de que le corten su uña porque creen que les van a doler y les van a lastimar, y ya cuando llegan porque traen una ulcerita. No pasé unas imágenes porque luego me las censuran. Una ulcerita y grandes problemas porque en un momento esa uña no se atendió a tiempo. Exactamente. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es primero acudir con el podólogo, que lo que va a hacer es una desbridación. Va a hacer que la uña quede otra vez planita. No queda hasta ahí el problema, porque nos vamos a dar cuenta, una pregunta que ya les hablaré en ese congreso a las personas que asistan. ¿Por qué crece la uña? Por una reacción. Si en un momento dado hay un hongo, en ocasiones de crecer hacia adelante, la uña crece hacia arriba. Si hay una presión del calzado, la uña crece hacia arriba. Si hay mala circulación, la uña como que se estanca y empieza a crecer. Y es ahí donde eso es lo que vamos a corregir. Cuando tú ya desbridaste la uña, la dejaste bonita y hasta le hiciste una coplastia y sale todo el mundo presumiendo, ¿qué va a pasar después? La curaste. El podólogo dice, yo no soy cortacayo, muchas uñas, yo no la desbridé nada más. Hice un diagnóstico y después sometí a mi paciente a un tratamiento hasta que la uña se restituyó y nació normal. Ahora, ¿qué pasa con las infecciones de los surcos ungueales, doctor? Pues esta es una de las cosas más frecuentes. Es como cuando tú en un momento traes un pellejito en la mano y lo jalas y se infecta, y al día siguiente el dedo ya te está punzando y luego ya se puso colorado y luego ya se puso el punto de pus y ya lo drenas. Es bien importante que nosotros le pongamos mucha atención al pie, porque las infecciones en el pie son más severas que las que tenemos en las manos, y nos puede llegar incluso en un pie diabético hasta amputaciones. Entonces cuando el pie en momento lo vemos que hubo un mal corte, se lastimó, o en un momento no se trabajó los canales laterales, pues tenemos que tener cuidado. Cuando vamos a un salón de belleza, pues a veces la manicurista no sabe, como el podólogo, que primero tiene que trabajar el canal lateral, que limpiarlo, que cucharearlo, que hay que aplicar algún tratamiento especial para evitar este tipo de problemas, y que en un momento cuando ya nazca su uña, no nazca con esa infección, porque si no vamos a decir que tiene una paroniquia o una paconiquia. Perfecto, doctor. ¿Qué tenemos para nuestro público? Bueno, pues lo que tenemos hoy, a las personas que nos van a escuchar durante todo el programa y que se van a comunicar,
una consulta primero de gratis. Cortesía gratis, y si en esa consulta ocupa la primera atención, también se le va a dar de cortesía. Correcto. ¿A llamar a qué teléfono, doctor? 33 36 16 57 11. 33 36 16 57 11. A ver, tengo la llamada de la señora María Rodríguez. Dice, cuando la línea es blanca y se siente el borde, ¿qué es? Cuando la línea es blanca, puede ser una leuconiquia, eso es lo más frecuente. Muy bien. Manuel Mejía, ¿es necesario la cita o puedo acudir sin cita con el doctor George? Es siempre indispensable la cita. Gracias a Dios tenemos muchísimo trabajo y procuramos que el paciente no en momento dado no esté esperando. Las urgencias sí son sin cita. Si tú tienes una urgencia, no te esperes. Muy bien, acude con el doctor George. Sí. Alejandro González, ¿hay manera de corregir el pie equino sin cirugía? Sí, de mejorarlo, no corregirlo completo, dependiendo del estadio. En un niño se puede mejorar muchísimo, va a llevar tratamientos, va a llevar ejercicios, va a llevar aparatitos. Llega un momento en que por la contractura de los hongos, de los tendones, sí se ocupa hacer algunas relajaciones. Ahí ya se lo diríamos, pero sí en etapas cuando el pie del niño está chiquito, es algo que está creciendo como un arbolito que va creciendo y los tendones se van estirando, lo podemos modificar. Su teléfono, doctor. 33 36 16 57 11. Que llamen ya porque tenemos consulta gratis. Consulta gratis y el 50% de las personas que nos marquen diciendo que son de Arriba Corazón. Y la consulta gratis se tienen que comunicar con nosotros para elegir a la persona afortunada al 17 400 906 o teléfono de cabina 33 38 13 13 55. Así es, mi Ceci. ¿Verdad, doctor? Sí. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Cuídese mucho. Gracias. Lo queremos. Gracias. Vamos a esto. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.